la única forma de llegar a la meta es ser sostenidos por el poder de Dios. Dice así, 2 Corintios 4, 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no desmayamos, no desmayamos. Porque aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo pienso con todo mi corazón que la gran mayoría de la cristiandad en el mundo entero no han entendido qué es un cristiano. Un cristiano es una persona débil, rebelde, peleonera, chismoso, chismosa. Estamos en un cuerpo con pies de barros, profundamente vulnerables, muy pero muy débiles, como cualquier ser humano. Esta es la condición del estado caído de la raza humana. Somos vulnerables completamente. Y venimos a la Biblia cuando nos convertimos y Dios nos abre un panorama, nos corre las cortinas y nos muestra que estamos rodeados de un mundo espiritual que está activo en el planeta Tierra. Y este mundo activo que nos rodea está compuesto de ángeles buenos de Dios y de los ángeles que se rebelaron contra Lucifer. Y la meta de estos ángeles, y aparte demonios, porque los demonios desgraciadamente los han confundido con los ángeles caídos. Y los ángeles caídos y los demonios son dos entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no entran a una persona para endemoniarla o demonizarla. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio de Satanás. Y el objetivo y la meta principal de todas estas criaturas que nos rodean son la mente humana. Aquí está la guerra, aquí está la guerra entre el bien y entre el mal.
Aquí tú vas a decidir, nadie más, ni tu papá, ni tu suegra, ni tu hijo, ni nadie más que tú y yo vamos a decidir qué botón aprieto y qué botón aprieto aquí. ¿Qué voy a pensar? Y estos pensamientos van a determinar la forma mía de conducirme y mi filosofía para vivir. No podemos nosotros vivir en un estado de inmadurez. Decía el que fundó el famoso departamento de la FBI, la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos, J. Hoover, que sirvió casi 45 años en más de 4 presidentes, dijo lo siguiente, el director del FBI al morir. Le preguntaron, ¿cuál es la característica que usted ha considerado? Él no era cristiano. ¿Cuál es la característica que usted considera que tienen la mayor parte de los presos que están en la cárcel, principalmente de los jóvenes? Y él contestó sin ninguna ambigüedad, todos piensan que el mundo les debe algo. O sea, ellos no creen que han hecho nada. Yo soy así porque mi papá era así. Yo soy así porque mamá era alcohólica. Yo soy así porque me violaron. Yo soy así porque me traicionaron. Y por eso ando de iglesia en iglesia para buscar una iglesia donde todos me amen, todos me comprendan, me apapachen y me quieran, porque me siento muy solito. Y este estado de victimización, donde comienzas a sentirte tú que todo mundo te debe algo y eres así, porque tu papá, porque tu mamá, porque tu empleo, por lo que tú quieras, te impide crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Es el famoso wokismo, es la nueva corriente filosófica del progresismo que tiene su raíz en el marxismo de la dialéctica materialista de Federico Engels y Carlos Marx, donde comenzó Carlos Marx 1850 más o menos con su libro El Capital a inventar. El problema de toda la raza humana es las clases, la clase del proletariado y la clase de la burguesía. Y el proletariado están como están y sufren como sufren y no tienen lo que tienen porque la otra clase, los ricos, son los que han explotado a los pobres y tenemos que derrotar a la burguesía para que el proletariado tome la posición y una vez tomando la posición vamos a repartir y va a haber igualdad de vida y de riqueza en el mundo. Esto fue su filosofía. Pasaron casi 60, 70 años en la que nadie hizo caso a esta filosofía hasta que se levantó Nikolai Lenin, 1917, inicia la revolución bolchevique y pone en la práctica la filosofía marxista hegeliana y la dialéctica materialista. ¿Y qué pasó a llevar a la práctica? Lenin, al final de su vida, se convence y dice lo siguiente: la única manera de que esta filosofía prospere es a través de la imposición del totalitarismo. El gobierno tiene que ser totalitario, tiene que controlar al pueblo, tiene que hacer que los pobres sean más pobres y a los ricos quitarles después todo, expropiar todo para que el gobierno sea papá gobierno. Y si alguien se opone, a la cárcel o al paredón. Más de 70 millones de muertos del siglo XX por esta ideología. O sea, ¿qué no aprendemos? No nos damos cuenta que algo que no funcionó, ¿por qué se vuelve a desenterrar en el siglo XXI? Y ahí están ahorita todos los gobiernos del continente americano, inclusive Estados Unidos. Esto fue algo increíble, que nadie se imaginaba que Estados Unidos cayera en el socialismo. Actualmente, los jóvenes en Estados Unidos entre los 18 y los 26 años de edad apoyan el socialismo. ¿Y saben ustedes por qué?
Porque si ustedes no entienden lo que está pasando en el mundo, no vamos a poder ayudar al mundo, ni dar consejos, ni dar conferencias, porque todos están perdidos, confundidos y todos victimizados. No, pues sí, cierto, por aquí, por allá, sin entender lo que está pasando en el mundo. Los gobiernos árabes, Qatar, que está junto al Golfo Arábico, junto al Golfo Pérsico, mandó en los últimos 8 años a Estados Unidos más de 25 billones de dólares para que adoctrinaran la Universidad de Columbia en Nueva York, Harvard en Boston, Massachusetts, Baylor en Texas, Princeton y Yale, las más prestigiadas de Estados Unidos, para que influenciaran en las mentes de los jóvenes el marxismo. Y se levanta un muchacho llamado Charles Kirk hace algunos meses, algunos años, para retar a ir a todas las universidades del mundo y desafiarlos y contradecirles con la Biblia, que era algo completamente antifamilia, anticristiano, antidemocracia, antilibertad de mercado, anti todo. Los jóvenes cegados por sus maestros, es mi maestro, Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Baylor, por favor, son hombres inteligentes, con antropólogos y con doctorados en ciencias políticas, pero son unos tontos con cabeza de aguacate. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué pasa con este muchacho? Lo matan. Le dan un balazo en una reunión con los jóvenes. Estaba combatiendo el aborto, estaba combatiendo la ideología de género, estaba combatiendo el marxismo, demostrando, teniendo discusiones y debates con los profesores y con los estudiantes y demostrándoles con este libro que se llama La Biblia, que esta ideología es una ideología satánica. Como todo gobierno totalitario, todo gobierno que trata de controlar al pueblo y quitar las iglesias, vetar la Biblia, las oraciones, para que el gobierno finalmente se quede como el papá. O sea, ahora mi lealtad es al gobierno y no a mi familia. La familia la tenemos que destruir. ¿Y qué sostiene la familia? Los principios de este libro, éticos y morales. Entonces, mientras la familia la hagamos a un lado y ataquemos a los pastores y a los líderes espirituales como a Charles Kirk y los hagamos a un lado, ¿qué es lo que queda? Papá gobierno. Porque la lealtad no puede ser a la esposa, ni a los hijos, ni tampoco a Dios. Este es el enemigo de este sistema. Hay que aborrecer esto para que pueda papá gobierno convertirse en el Dios. Y es lo que está sucediendo ante nuestros ojos en todo el mundo. Y los cristianos que se dicen cristianos, ¿qué les está pasando? Les están lavando el cerebro completamente. Increíble que un cristiano no entienda lo que pasa en Israel. Yo he tenido ya discusiones, sobre todo un pastor de Estados Unidos que tiene su origen en España, ¿verdad? Que es un historiador, que es antisemita y dice tanta basura. Lo contradije en una pelea que yo tuve con él, verbal desde luego, diciéndole cómo es posible que tú seas cristiano y puedas no entender cuál es el plan de Dios para la nación de Israel. ¿Cómo es posible que no entiendas que la Biblia tiene que enseñarse en las escuelas? ¿Y cómo es posible que los cristianos no entiendan lo que vamos a desarrollar en esta mañana? Dios termina con Israel en el Antiguo Testamento porque rechazan a Jesucristo, lo crucifican. Y Dios tenía un plan para que Israel pudiera, cuando venía el Mesías, establecer un reino con el pueblo escogido del Antiguo Testamento. Pero este pueblo, al venir el Mesías, no lo reconoce.
y lo crucifican. ¿Qué hace Dios? Interrumpir el plan que tenía con Israel temporalmente. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Sacrifica Dios, sabiendo Dios que iban a fallar. Dios es omnisciente y detiene a este pueblo, lo sacrifica, y entonces Dios hace un intervalo que se llama la iglesia, que somos nosotros. Y ahora ya no hay judío, ahora ya no hay griego, ya no hay gentil, no hay italianos, mexicanos. Ahora la iglesia la forman todas las naciones que han aceptado al Mesías, a Yeshua, como su Salvador. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel, porque el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 4, Génesis 15, dice: Abraham, tú serás bendición y la tierra será de ustedes. Es un pacto incondicional, donde Dios le dice a Abraham: tú te pones a dormir, significando que no importa si pecan o no pecan, yo cumplo mi palabra con ustedes. Y se portó pésimamente Israel, crucificado al Mesías, pero a pesar de todo, Dios es fiel. ¿No ha hecho lo mismo con nosotros, con la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han portado mal? ¿Cuántos nos hemos portado mal? Y hay perdón en la sangre de Jesucristo. Imaginémonos que cada vez que nos portamos mal, Dios nos diga: ya no te quiero, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta un nuevo cuerpo que se llama la iglesia. Y 50 días después de la crucifixión de Cristo, baja del cielo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Hechos 1:8, está clarísima su misión. Dios ve a la iglesia o al nuevo pueblo que va a levantar para que propaguemos el mensaje de su amor en la cruz, y nos ve débiles, frágiles, tontos, rebeldes, chismosos, como dijimos al principio, y que es imposible que este pueblo nuevo, que es la iglesia, pueda enfrentarse a Satanás, a los príncipes, a los gobernadores de las tinieblas y a los demonios en nuestras fuerzas. Imposible que nos enfrentemos al mundo con tantas tentaciones que hay. Entonces tenemos de enemigo al mundo espiritual, tenemos de enemigo a la carne que está entre nosotros, y tenemos de enemigo al mundo que nos rodea. 3 enemigos tenemos. Dice Dios: ¿cómo voy a poder lanzarlos a la lucha, al ring, a la plaza, para que venga el toro y no tienen capote, no tienen espada, y los haga pedazos? Enviaré a ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder. ¿Para qué, Señor? Porque ustedes no tienen ningún poder. No tenemos ningún poder. No tenemos fuerzas. Fácilmente nos desmayamos. Fácilmente tiramos la toalla. Y ahorita el campamento cristiano en el mundo es tirado, miles de cristianos tirados en el suelo, que se cayeron del caballo y ahí están. Me hicieron, mi mamá, mi iglesia, el pastor me dijo y me regañó, me voy a otra iglesia y esto y el otro, y quejándose. Es un campo de amargados, de desmayados. No se levantaba el caballo, pues me caí, pues me subo al caballo y voy a seguir peleando con la espada del Espíritu y el escudo de la fe y el casco de la salvación. ¿Por qué no tienen ese ánimo para levantarse, tomar las armas de la luz y del Espíritu y pelear la buena la batalla de la fe? Porque su contacto con el Espíritu Santo lo han perdido. Tenemos este tesoro
versículo 7, en vasos de barro. ¿Quién es este tesoro? El Espíritu Santo, habitando en la plataforma de las debilidades de seres humanos como tú y como yo. Entonces, los cristianos, ¿verdad? Por esta razón nos vamos a enfrentar con fatiga, con cansancio, con frustraciones, traiciones, cosas diversas, persecución, calumnias, desilusiones. Y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Más bien deberíamos acabar en el psiquiátrico ante el mundo que estamos peleando, porque la persona que no es cristiana no hay ningún problema, porque el ataque no es contra ellos, no, el ataque somos nosotros, porque estamos luchando contra un poder espiritual en un planeta ocupado por el enemigo, y entonces el enemigo se preocupa en nosotros. ¿Y qué va a atacar el enemigo? Nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Por la pornografía que estás viendo, por los programas de televisión que estás viendo, por el TikTok, por el YouTube, por el Facebook, por la internet, por las películas, por todo lo que nos rodea, y todas las oímos, y las canciones que oímos. De ahí viene todo a atacar aquí, al campo de batalla. Y entonces tu mente comienza a ser transformada sin que te des cuenta, y ya comienzas a tener adicciones, comienzas a tener ya cosas obsesivas de la mujer o del sexo o del dinero. Y cuando te das cuenta, vienes a la iglesia el domingo y llegas a la iglesia sin la Biblia el domingo a la iglesia. Ya, tu contacto con la Biblia ya es el domingo. Jesucito mío, mi dulce compañía, te pido mis pecados, amén. Y de lunes a viernes, ni contacto con tu Cristo, con la Biblia. Tu vida de oración ya es completamente anémica. Ya te sientes así, y me siento cansado, y ya estoy muy desilusionado de la iglesia y del cristianismo. ¿Por qué? Porque estás luchando en tus fuerzas. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si pudiéramos nosotros enfrentarnos a tantos enemigos y a tantas cosas en nuestras fuerzas, ¿para qué mandó Dios al Espíritu Santo? Veamos pues que entonces, en primer lugar, el poder de Dios habita en nosotros en vasos de barro. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo le dijo esto a esta iglesia de Corinto, donde en esta iglesia de Corinto el 80% de las mujeres eran de la vida alegre. El 80% de los habitantes de Corinto, donde esta iglesia fue fundada, eran homosexuales, lesbianas, eran gente, las mujeres se rapaban como ahora muchas mujeres que por detrás ves. Hay muchachos que dicen cuando van siguiendo a una persona, ¿será hombre o será mujer? Por el corte de pelo que tienen. Y hay muchas mujeres que se lo cortan casi como si fuera hombre, ¿verdad? Y quitan su feminidad, quitan completamente, le roban a la mujer. Dice la Biblia que el pelo largo a una mujer le es honroso, es un símbolo de feminidad. No así a nosotros. Nosotros hasta por acá la greña está un poco bien, ¿verdad? Pero tampoco, ¿verdad?, podemos nosotros tratar de vestirnos como se visten las mujeres. Entonces, esto es muy importante porque en su primera carta el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vean lo que dice en el versículo 19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿qué es tu cuerpo? Un templo. Por el amor de Dios, ya no digan vamos al templo el domingo. Ya no hay templos hechos por manos humanas. Vamos al templo. Otros dicen pásenle al altar. ¿Cuál altar? Por el amor de Dios, el altar aquí lo tenemos en el corazón.
He oído que han dicho, pásenle al altar a adorar o tráiganle su ofrenda al altar. Un lenguaje antibíblico completamente. Vamos al templo el domingo. ¿Cuál templo? El templo eres tú y yo. La iglesia somos el conjunto de personas bautizadas por el Espíritu Santo, renovadas y completamente restauradas y nacidas de nuevo por el Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo es el templo. Y si mi cuerpo es el templo, tengo que cuidar mi cuerpo. 2 litros de agua diarios, muchas ensaladas, muchas verduras, mucha fruta, caminar mínimo 1 hora diaria, respirar lo más de oxígeno. Ahora todo el mundo se mete a su carro y aire acondicionado. Aire acondicionado no es oxígeno, por el amor de Dios, cabeza de calabaza. No es oxígeno, es aire acondicionado. Te lo creo en un Cancún, en Acapulco, ¿no? Pero ya en Estados Unidos, donde estamos viviendo actualmente, no importa el clima, ya todos los gringos, ¿verdad?, traen prendido el aire acondicionado. Ya no respiran el oxígeno que Dios nos dio para nuestro cuerpo y para las neuronas cerebrales que necesitamos. Y por eso al ratito están bien tontos. ¿Por qué te hace daño? A la larga te hace daño a las neuronas del cerebro. Entonces mi cuerpo tengo que cuidarlo. Ahora yo soy responsable delante de Dios. Tengo que cuidar mi cuerpo, darle la alimentación adecuada. Y no me vengas, dice Dios, si tú no cuidas tu cuerpo, con la panza de Santa Claus que tienes, hermano, sácame el espíritu de retortijón que tengo aquí adentro. Ore por mí, hermano. Yo siempre les digo, yo no voy a orar por ti. Ponte a dieta y cuando regreses, oro por ti. Tomamos a Dios como la lámpara de Aladino. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Lo tenemos de Dios. Dios lo mandó y ahora ya no me pertenezco. Ya no soy dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y si yo te doy un carro a ti o a mi hijo, este es tu carro, no es tuyo, yo te lo compro y lo cuidas, y no lo cuida, se lo quito el carro a mi hijo. Se llama la responsabilidad. Si yo te presto una casa y llego a la casa y está toda pintarrajeada, los colchones quemados, etcétera, etcétera, por el amor de Dios, yo te presté la casa para que la cuidaras. Yo ya no te tengo confianza en que vivas en esa casa que te presté, porque me la estás destruyendo. Lo mismo piensa Dios. Yo te di ese cuerpo, tú eres responsable. Ahora no me vengas a mí a pedirme que yo te sane, no te voy a sanar, porque no son Aladino. Ahora tú eres responsable y de aquí en adelante te voy a pedir cuentas de tu salud. Y esta es la razón muchas veces por la cual muchas enfermedades vienen por la forma en la que nosotros tratamos a nuestro cuerpo. Veamos en segundo lugar, en el versículo 8 y 9 de nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 5, lo que dice, que estamos atribulados en todo. Que nos lo pregunten, ¿verdad? Todos estamos de alguna manera atribulados, o con los hijos, los nietos, el trabajo, el tráfico, los paros, el gobierno, la caída del dólar, el peso. Estamos en un mundo desarticulado, un mundo completamente caótico. Lógico que no estamos en Disneylandia. Estamos atribulados en todo. Pero fíjate lo que dice, pero no angustiados. ¿Qué es la angustia? Hermano pastor, ¿qué doña Chole? Ay, mi esposo, mire doña Chole, hasta que no se aplaque usted y no se calme, no voy a orar por usted. Porque viene usted a mí como pastor, en primer lugar, yo no soy Dios, los pastores no somos dioses, doña Chole. Entonces usted viene en un estado de angustia que está mostrando que en primer lugar no confía en Dios, ya perdió su fe en Dios,
y está tan angustiada que cree que su hija ya no va a regresar, que su hijo no va a regresar, que su esposo no va a regresar, o el problema que usted tenga. Usted primero vaya ahorita a su casa, hínquese, abra la Biblia, comience a adorar a Dios, y la paz de Dios, después que le diga a Dios: Señor, no importa lo que estoy atravesando, pero tú nunca me has dicho que me vas a abandonar. Tú eres mi Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces algo va a suceder, doña Chole. ¿Qué? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Y entonces usted, doña Chole, ya con esa paz va a pensar con lucidez, porque en ese estado se bloquea la decisión que vaya usted a tomar, y va usted a tomar una decisión equivocada. Entonces, un cristiano nunca puede llegar a sentirse angustiado, en la que ya no tengo solución, me arrincono, no hay puerta, no hay salidas. ¿Quién es un suicida? Una persona que no ve ninguna ventana, ninguna puerta, que el mundo se le ha cerrado y se sienta atrapado y se avienta del edificio. Es la única solución que tiene. Y ese estado no podemos darnos el lujo de llegar. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No podemos perder nunca la paz. Estamos en apuros, pero no desesperados, no estresados, ni apanicados, ni y ya no puedo dormir, y me levanto a las 11 de la mañana, y mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa, y mi esposo y el otro, y ahí estoy como león encerrado para acá y para allá, en lugar de hincarme. ¿Por qué dices que crees en Dios? ¿Por qué dices que crees en Dios? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las tribulaciones. Pruébame, dice el Señor. No permitas que tu mente sea atrapada por la angustia ni por la desesperación. Te estoy esperando, Conchita, Carmelita, Paco, Santiago. Híncate, experimenta lo que yo te estoy diciendo. Déjame entrar y recordarte que tienes un espíritu, que si acudes a mí al trono de la gracia, vas a recibir misericordia y te voy a ayudar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me van siguiendo? ¿De veras los cristianos creen en Dios por la forma como viven? Perseguidos, pero no derribados, o perseguidos también, ¿verdad? Pero no desamparados. ¿Quién de todos nosotros no ha sido traicionado? Y si no lo ha sido, algún día lo serás. O por el esposo, por la esposa, los mismos hijos, o los padres a los hijos, o el gobierno, o tus amigos, o personas de tu familia. Todos nosotros estamos expuestos y tenemos que atravesar algún día. ¿Qué se siente ser traicionados principalmente por las personas más cercanas a nosotros? Por esa persona que tú confiabas, que estaba junto a ti, ese empleado que tú le diste toda tu confianza y de repente se te derrumba toda la vida porque te da una puñalada por la espalda. ¿Por qué pienso esto de que todos vamos a atravesar la traición? Porque todas estas experiencias, las atribulaciones, los apuros, la persecución y todo lo que atravesamos, lo atravesó Jesús. Y nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Entonces, todo lo que estamos atravesando, qué feo se siente ser traicionado. Jesús, a ti te traicionó Judas Iscariote. En la cruz, ¿dónde están todos los que sané? ¿Dónde están a todos los que les prediqué el evangelio? Desechado entre los hombres, llevando en la cruz, en su cuerpo,
nuestros pecados. Si hay alguien que experimentó la traición, fue Jesús. ¿Qué quiere Dios hacer al permitirnos atravesar estas experiencias? Que nuestro carácter sea más parecido a Jesús. ¿Y por qué quiere Dios hacerme sufrir y que me parezca más a Jesús? Porque es la única forma que vas a llegar a la meta. El sufrimiento es el que forma el carácter. ¿No sabías eso? Es a través del sufrimiento, de las enfermedades, de las traiciones, de la pérdida de dinero, de la pérdida de trabajo y lo que enfrentamos con Jesús, que Él está formando algo entre nosotros que no nos damos cuenta, que nos va a ayudar para el mes que entra, en 6 meses que el mundo se va a poner peor todavía. No nos quitemos la vida, no tiremos la toalla, no nos bajemos del caballo y no seamos cristianos amargados, porque la amargura es el veneno más grande del corazón. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. El cristiano no puede amargarse contra nadie. Me violaron de niña, me violaron de niño, me traicionó mi compadre, mi esposa se fue, mi esposo se fue, me hicieron esto, de esta iglesia me vieron por aquí. No importa lo que atravesemos, perdona. Perdona. Perdona, por favor. Si tú no perdonas, ese veneno va como el cuento de Pepito. Llega Pepito y le dice Pepito a una niña: mira, Carmelita, ¿ves esta arañota que tengo aquí? Te odio y te la voy a echar para que te pique. O sea, ese es el rencor, es la amargura. Y le contesta Carmelita: mira, Pepito, antes que me la avientes, ya te pico a ti. Así es la amargura. No, y quiero que le pase esto. Y por aquí, por allá, antes de que le deseemos lo peor a nuestros enemigos, ya a nosotros nos está enfermando. Sin que nos demos cuenta. Y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Ahora veamos en penúltimo lugar que dice el versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Me enfrento a la persecución, quiere la angustia apoderarse de mi vida, quiere la desesperación y el estrés. ¿Qué tengo que hacer? Hablar. Te alabo, Señor, y te bendigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque creo en Él. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que nos hace expresar las palabras? Depende, puedes maldecir o puedes bendecir. Y en lugar de que, ay, esto, y por aquí, y por allá, Señor, te alabo y te bendigo, y bendigo a esta rata que me quiere matar, y quiero eso, y lo llevo al cielo. Esa fe es la que hace que Dios entre en acción y te diga: ahora tus enemigos ya no son tuyos al que le traías ganas, tú ya no vas a tener que traerle ganas, déjamelo a mí. Y mientras tú traigas a tu enemigo y el rencor que tú traes, esa amargura va a impedir que Dios trate con tu enemigo. Pero en cuanto Dios ve que confiamos en Él y que se lo dejamos a Él, Dios interviene de una forma milagrosa. Dice a continuación, versículo 16: por tanto, no desmayamos. No desmayarnos es no darnos vencidos jamás. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, dijo esto cuando ya descubrieron que Hitler bombardeó la ciudad de Londres, y Churchill mandó desde la Cámara de los Comunes estas palabras: no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Nunca, nunca,
debemos de rendirnos. ¿Por qué? Porque el que está entre nosotros es más grande que el que está en el mundo. Qué sencillo, ¿verdad? Pero se convierte en algo sencillo cuando lo creemos. Pero cuando no lo creemos nos encarcelamos, nos arrinconamos. Cuando estaba el pueblo de Israel entre el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y los egipcios, Dios los llevó a propósito a arrinconarlos. Ahí los puso Dios entre el mar y los egipcios. ¿Y qué hicieron el pueblo de Egipto? El mar. Los egipcios. En ese momento, ¿qué pasa cuando te sientes angustiado? Te sientes atrapado. Crees que no hay salida. Que de tu divorcio ya no hay nadie que te ayude. De tu problema no hay nadie que te ayude. Nos encarcelamos nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Nuestra angustia nos bloquea para acordarnos que Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Volteó y Dios sabía que todos eran vulnerables, ¿verdad? Como ovejas. ¡Ay, ayúdenos! Que nos vamos a morir, etcétera, etcétera. Se va Dios con el líder, con Moisés. Y le dice Dios a Moisés: mira, Moisés, diles que avancen. Fíjense ustedes esta lección. Diles que avancen hacia el mar. Entonces el pueblo obedeció y en el momento que tocaron sus pies la orilla, el Mar Rojo se abrió. Pregunta: el milagro no se abrió sino hasta que después de que ellos dieron el primer paso de fe. Se abrió cuando Dios vio que obedecían y tocaban sus pies el mar. Mientras no arriesguemos algo, Dios no actúa. Siempre tenemos que tomar un riesgo y contarlo. Y cuando Dios nos ve que nosotros damos el primer paso, Dios hace el segundo paso. Tú no esperas que Dios te abra así milagrosamente. Dios quiere que veas que tú actúas, que crees en Él. La fe sin obras. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Honrar la fe del pueblo que estaba entrando al mar. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo naufragó, lo apalearon, lo patearon, lo persiguieron. Todos sus amigos cerca de él lo abandonaron, amaron más el mundo. ¿Y dónde termina Pablo? En un calabozo en Roma. Ay, para eso fui cristiano, Señor. Mira nomás cómo estoy. Para eso te seguí, Jesús. Para eso me estás permitiendo tantos sufrimientos cuando mira todo lo que he hecho por ti. Esa era la voz de Pablo. Eran las palabras de Pablo. Vean lo que dice aquí Pablo en el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado o he mantenido mi confianza siempre en Dios. Por lo demás, me está guardada, vean qué seguridad, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y a todos los que aman su venida. Estas son las palabras. Acuérdense cómo murió José Stalin, el dictador de Rusia. Se están apareciendo demonios, me están gritando antes de morir, agonizando, que estaban gritando. Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, el alemán, en el siglo XX, antes de morir, se vuelve loco, los demonios atacan su mente, se vuelve homosexual, lo entierran en un psiquiátrico y acaba gritando: Dios me abandonó. ¿Cómo que Dios te abandonó? ¿Eso gritas cuando nunca creíste en Dios? Vean cómo mueren los hombres y las mujeres que seguimos a Dios y cómo mueren aquellos que se han burlado de Dios. Y no tenemos más que recordar finalmente
las últimas palabras de nuestro pasaje, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Aunque este es nuestro cuerpo exterior, ¿verdad? Nuestro cuerpo cada vez está muriéndose celularmente, estamos envejeciendo, cada vez vemos menos, cada vez oímos menos, cada vez nuestras cuerdas vocales se deterioran, cada vez todo es un cuerpo en el estado de la entropía, que es la corrupción celular de la segunda ley de la termodinámica. Todo se echa a perder, nuestro cuerpo también. Mientras nosotros estamos viendo que se va desgastando, el interior se renueva cada día. O sea, imagínate, llegas al espejo, ay, ya me veo viejito, ¿verdad, vieja? Sí, mira cómo estoy. Y comienzas a creerte, no, yo ya no puedo nada. Y comienzas a creer que estás así, y por dentro el Espíritu te dice, levántate. Por afuera pareces camello ya viejo, feo. Pero por dentro estoy contigo diciéndote, y ese ánimo que necesitas levantarte, no te va a hacer ver viejo ante los demás. Vas a cobrar fuerzas y tu actitud te va a ayudar a tener ánimo a morir tranquilo. Y no, el estado de nuestra mente va a depender del estado interior. Yo pienso de acuerdo a lo que yo creo, y lo que yo creo puede cambiar mi manera de pensar siempre. Esta tribulación momentánea, dice versículo 17, o sea, vean cómo le llama Pablo a todo lo que vamos a pasar en esta vida. Es momentáneo. ¿Qué significa esto? Cuando muramos, todas las tribulaciones, las persecuciones, te corrigió tu suegra, te corrieron de tu casa, perdiste el trabajo, te enfermaste, todo lo que hayamos pasado en la vida, a la luz de la eternidad, será como haber pasado una mala noche en un hotel de quinta categoría. Parecerá como que fue un día nada más, comparado con las glorias que nos esperan al morir. Esta leve, Pablo, leve le llama a todo lo que pasó momentáneo. Y dice Pablo, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, todo lo que Pablo no estaba mirándose a sí mismo, ay, y quejándose, sino, Padre, todo lo que estoy atravesando, las lágrimas, los sufrimientos, las enfermedades, han hecho dentro de mi vida, mentalmente, tu espíritu en mi vida, cobrarme fuerzas para compararlo con lo que tú me estás esperando cuando yo muera y abra los ojos otra vez. Mientras más cerca estoy de la muerte, más cerca estoy de Jesús. La muerte para nosotros es ganancia. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A quién estás mirando tú en el mundo? El mal que te han hecho, lo que has sufrido, los gobiernos, todos corrompidos los gobiernos, los sistemas filosóficos se han derribado, ya no es un sistema de gobierno, ya no es comunismo, ni socialismo, ni democracia, ni monarquía, ya no hay gobierno que ningún ser humano pueda decir funcionó. Hemos fracasado como seres humanos, pero nosotros esperamos la venida de Jesucristo. Y mientras más negro esté el mundo, en lugar de se pone negro, se pone negro, se pone negro, se pone negro, mientras más negro, más cerca estamos de la gloria. Cobren ánimo, hijos e hijas de Dios, santos de Dios, porque tenemos a un Dios que nos dice, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto ayuda en todas las tribulaciones. No te olvides de sus favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores, el que nos sana todas nuestras dolencias. ¿Crees en Él? Entonces vive para Él. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros
o por lo menos debe de producir un cada vez más eterno y peso de gloria. Si pasamos la vida mirando lo que pasa a nuestro alrededor, nos vamos a deprimir. No hay nada en la vida, no hay nada que nos pueda satisfacer. Vivimos un mundo ocupado por el enemigo. ¿Quiénes somos los cristianos? Peregrinos. Vamos de paso nada más. No es nuestra habitación final. Estamos en un campo de prueba, donde tu vida y mi vida están siendo probadas por el Altísimo, por el Eterno, para determinar al final de nuestra vida las posiciones de autoridad en los otros reinos, en las otras ciudades y naciones que habrá. ¿Qué vamos a merecer? ¿De qué vamos a ser dignos de acuerdo a lo que hayamos sufrido en el nombre y por la causa del Evangelio de la gracia de Dios? A muchos de ustedes en esta mañana Dios les manda que se arrepientan de sus pecados.